tanto de esta que es nuestra primera entrevista de hoy con un tema altamente preocupante, Andrea. Pues bueno, vamos a hablar de lo que ocurre en materia de reserva de gas para Colombia. Se estaba diciendo que hacia 2024 Colombia empezaría pues a importar gas, que se podrían acabar las reservas, pero aquí la noticia que nos trae Paola es que sería no en 2024, sería ya 2021, cuando Colombia se quedaría sin estas reservas de gas, y por eso les estamos proponiendo este numeral Colombia sin gas, numeral Colombia sin gas. Y a propósito de la noticia que usted nos daba sobre Uber, ya es tendencia número 1, una solución para Uber ya. Pero entonces les proponemos numeral Colombia sin gas. Numeral Colombia sin gas. Paola, ¿cuál es la información que tenemos? ¿De dónde sale que una posible escasez de gas en el país podría no estar llegando dentro de 4 años, sino el año que viene? Mire, Juan Pablo, sale de un informe que realizó la Contraloría General de la República, que conoció Sigue la W, un estudio sectorial sobre la viabilidad de la construcción de una planta de regasificación en la costa pacífica, y responde a la pregunta: ¿perdió Colombia la autosuficiencia de gas natural? Pues justamente este informe concluye que es a partir de 2021 y no desde 2024, como el gobierno anunció en los últimos días, que Colombia perdería su autoabastecimiento o sus reservas de gas. Es más alarmante este informe que el que presenta, como le digo, la Unidad de Planeación Minero-Energética. Que estuvo esta mañana aquí en la W también. Sí, exacto. Según este informe, en el año 2021, la producción declarada en los campos que hoy tiene Colombia no estará en condiciones de asumir la demanda de gas, tanto domiciliario como gas industrial. Esta situación se acentuará a partir del año 2022, en abril específicamente, en el cual la producción iniciará un ciclo deficitario. Pero además la Contraloría advierte que el gobierno no incluyó una estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo para aumentar las reservas, y que los proyectos que ya han entregado no aseguran esa autosuficiencia. Y si la solución es importar, como dijo ayer la UPME y la ministra de Minas, que la tenemos aquí de invitada, pues la Contraloría dice que primero la regasificadora del Pacífico, aunque se viene planeando desde el año 2010, al día de hoy no tiene claridad sobre la demanda que atenderá y cómo será la remuneración que va a recibir por traer el gas a Colombia, por lo que el proyecto se encuentra estancado. Y por otro lado, la planta de regasificación de Cartagena, que entró a operar, recordemos, en diciembre de 2016, un año después de lo previsto, no sin antes surtir una serie de inconvenientes que hoy aún se discuten, tales también como la forma de remuneración y la toma de la regasificadora, que hoy en día está en arriendo. Este informe es del año pasado, de noviembre de 2019, está recién salido y lo publica, como le digo, la Contraloría General de la República, Juan Pablo. Bueno, pues numeral Colombia sin gas. Ministra de Minas, María Fernanda Suárez, qué gusto tenerla con nosotros. ¿A quién sigue la W? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un placer, Juan Pablo, un placer aquí a todos los oyentes y a todos los que nos están viendo por Facebook Live, y a toda la mesa por estar esta mediodía aquí con ustedes. Primero que todo, feliz año, ¿no? Feliz año y feliz año para todos los oyentes. Qué gusto el día 10 del año tenerla con nosotros en la mesa, aunque un poquito inquietante con Porque el día 10 es importante. Sí, el día 10 es importante siempre. Perdió Colombia la autosuficiencia de gas natural, y es tan grave como lo que dice el informe de la Contraloría, que el año entrante ya podríamos empezar a ver una cifra deficitaria en gas natural. A ver, yo creo que en este mediodía vale la pena aprovechar y hablar, vamos a hablar por supuesto de gas, pero un poquito de la transición energética, que por ejemplo con todos los temas de cambio climático, de los incendios que hemos visto en Australia, de la gran preocupación que tiene la gente, el tema de transición energética es clave. Y ayer no solamente la UPME presentó sus planes de abastecimiento de gas, sino las proyecciones de transición energética. Y es importante porque vamos a pegar una cosa con la otra. En la transición energética, el gas es un combustible de transición, y entonces va a incrementarse la demanda de gas. Es decir, menos combustible tipo gasolina, digámoslo así, diésel, y más gas. Así es. Pero es terrible, porque entonces, ¿y si nos quedamos sin gas tan rápido? Entonces, por eso, digamos que hay que entender eso, cómo lo pegamos al tema del abastecimiento de gas. Lo que dice la UPME en sus proyecciones es que con la última información que recibimos de los productores colombianos, de los productores de gas, que ellos hacen una declaración de producción al final del año, vamos a tener
necesidad de importar a partir del 2024, a partir de enero del 2024. Lo que tiene el estudio de la Contraloría confirma justamente la preocupación que se levanta en términos de decir Colombia está todo el tiempo como al borde, porque ellos dicen desde el 2010 se recomienda la planta de regasificación de Buenaventura y como que han ido apareciendo campos pequeños que logran extender esa necesidad de importación un poquito más. Las últimas declaraciones de producción, y yo estuve, por supuesto que para nosotros los insumos que produce la Contraloría son muy importantes, entonces estuvimos mirando cuáles eran las diferencias y las declaraciones de producción del 2018 que utiliza la Contraloría frente a las que dieron a final del año los productores subieron un poquito la cantidad de gas y de ahí la diferencia en tiempo. Pero la verdad es que yo creo que al final en lo que nos tenemos que concentrar es en esa pregunta que se hace la Contraloría y es ¿qué pasaría si Colombia pierde la autosuficiencia de gas? Y aquí hay como de dos sabores, yo diría, porque mi labor como ministra es asegurarle a los colombianos que tengan sus energéticos, que el 2021 cuando prendan la estufa para hacerse el café de la mañana, que haya gas. Y que si llegan a la estación de servicio a echar gasolina, haya gasolina. Entonces, lo que nosotros estamos el agua indicando... caliente. Y que haya agua caliente. Uy, sí, buen a mí punto. se me ha olvidado Buen eso. punto. Calentador, sí, el Ese calentador. es un punto clave. Me gusta ese ejemplo, Andrea, para No, a mí ya no me poderlo gusta. usar. Ya me asustó. La Para que ducha, la gente de verdad, sí, pues ay, la reserva Andrea, por ahí. la ducha de las 4 de la mañana sin agua caliente. Imagínese usted. Qué horror. Qué Imagínese. miedo. Pero ministra, digamos que esta pregunta, ¿por qué se tiene que hacer hasta ahora? Nos dejamos coger la noche sabiendo que este problema de tener pocas reservas de gas no es algo que sea reciente. Yo sé que usted lleva muy poco en la cartera, menos de un año. No, ya más de un año, sí, pero pues igual también los gobiernos anteriores tienen responsabilidad de no haber hecho una planeación para cumplir con esa oferta de gas en el país. No, yo diría que yo estoy tranquila con que las proyecciones de la unidad de planeación mineroenergética que pusieron ayer dicen que se necesita importar a partir del 2024. Y la señal es que se van a sacar durante el año 2020 los pliegos para que se empiece a construir la planta de regasificación de Buenaventura. Lo que dice la Contraloría va en el mismo sentido, en decir, Colombia se le están agotando sus recursos que produce localmente y si no encuentra nuevas fuentes de abastecimiento de gas, pues nos vamos a perder la autosuficiencia y vamos a necesitar importar ese gas. Entonces, yo diría que lo que tenemos que hacer es ser muy eficaces en el 2020, en que salgan todos los pliegos que se requiere para la planta de regasificación de Buenaventura y algo que tal vez complementaría, porque yo sí como ministra no solamente tengo que asegurar que para el agua caliente haya gas, sino que ojalá no perdamos esa autosuficiencia. Y por eso para nosotros que se mantenga la actividad de buscar gas, de desarrollar los campos de gas, bien sea en áreas continentales o también en seguir desarrollando los hallazgos que hubo en el Caribe colombiano, pero que todavía hay una incertidumbre muy grande, pero que en el 2020 va a haber nuevos pozos que nos van a ayudar a cerrar esa incertidumbre, va a ser útil. Entonces yo diría que nosotros estamos trabajando en dos líneas. La planta de regasificación para asegurar que encontremos en Colombia gas o no encontremos, haya gas para bañarnos con agua caliente todos los días. Pero que ojalá no necesitemos a futuro seguir haciendo más facilidades de importación, sino que encontremos gas que nos permitan seguir calentando el agua con nuestro propio gas y no con gas importado. Ministra, bueno, actualmente algunas cifras, 9,7 millones de viviendas y un total de 15 millones cuentan con este servicio. Usted habla de la importancia de pues darle un impulso a toda esta planta en Buenaventura, pero ¿qué es lo que ha pasado con esas reservas de gas en el país para que se entienda un poco? Es difícil la exploración de nuevas zonas de reservas de gas en el país, esto choca de pronto con el tema del medio ambiente o con falta de ingeniería, de modernización en el país. ¿Qué es lo que ha pasado con toda esa búsqueda de gas en Colombia? Muy bien. Bueno, lo primero es que
desde que se descubrió, digamos, el gas como fuente de combustible, pues yo todavía ya soy como viejita porque me acuerdo cuando en mi casa cambiaron la estufa eléctrica por estufa Pero de claro. gas y que en Bogotá El gas abrieron, natural, ¿no? Estamos hablando de gas natural. Claro. Porque estamos antes hablando de usaba gas uno natural. El licuado de propano. petróleo. Antes Y estaba el todavía en muchas zonas Sí, se utiliza todas gas, las pipetas. GLP. se utiliza GLP, que es el gas de las pipetas, el gas propano o gas licuado de petróleo, que es el de las pipetas. Entonces, en gas natural, pues esa conversión la hicimos más o menos, no sé, yo creo que hace 25 Sí, eso fue como a más- mediados de la década del 90 o Así comienzos es, de los 90, así algo es, así. así es. Entonces, desde ese momento que se le empezó a dar mucho impulso al gas porque se encontraron como dos puntos principales de yacimientos. Uno en Guajira y otro que se encontró posteriormente, que es el de Cusiana, Cupiagua. Hubo un momento en que fue como el gran descubrimiento. Y esas son las dos fuentes principales de gas que hay. ¿Qué pasó? Que ese descubrimiento de Guajira fue hace más de 25 años. Y los yacimientos tienen como un momento en que suben la producción, después se quedan estables y después empiezan a declinar y a caer. Y eso es lo que nos está pasando en este momento. Y no hemos encontrado, desde Cusiana, que se descubrió en los 90s, no hemos encontrado un gran yacimiento. Hemos encontrado campos pequeños. Y además ha ido creciendo la demanda porque más casas se cambiaron de estufa eléctrica a estufa con gas, porque hay muchos taxis que están utilizando gas, ya no como uno que veía uno que en el baúl o en la maleta, como dicen en Medellín, Sí, hay unos que ya vienen así. llevan, sino ahora ya Vienen de vienen fábrica. en el sistema de fábrica así. Entonces todo eso ha aumentado también el consumo de gas y no hemos encontrado suficiente. ¿Qué nos hizo eso? En lo que tú nos preguntabas, Andrea, y es que nosotros empezamos con reservas de gas de 20 años, durante mucho tiempo tuvimos de 15 y fue la primera alerta que tuvimos al cierre del 2018, al cierre del 2018 que tuvimos el reporte en marzo, que por primera vez Colombia tenía reservas por menos de 10 años y hoy tenemos reservas de 9.8 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hemos hecho suficiente en mi concepto o pegado a lo que estábamos hablando antes, que tiene que haber más actividad de exploración. Claro. Colombia se ha quedado en falta de exploración y de pronto hubo confianza. y de como que, bueno, pronto encontramos y también hubo problemas, digamos, de agilidad administrativa en la Agencia Nacional de Hidrocarburos porque por 5 años nos entregaron nuevas áreas. También ha habido problemas en que muchas zonas del país entonces impiden que se haga la exploración y como que la gente no conecta, pues que esa exploración va a ser para calentar su agua caliente o para el huevo frito de por la mañana. Esa exploración es como el fracking, digamos que también es el coco respecto al cuidado del medio ambiente, o no es tan invasiva o que afecte tanto como se dice. Hay exploración convencional y no convencional. Y la exploración, pero cuando uno hace exploración, uno no sabe si va a encontrar gas o petróleo. Porque uno primero hace sísmica, las compañías primero hacen sísmica es como si fuera una ecografía de la Tierra, o sea, se manda como una cámara y la cámara toma una foto del subsuelo y ahí salen como unos colores que le dice a los geólogos que hay hidrocarburos. Pero hasta que no se explora, que es cuando ya se pone el taladro y se hace la perforación y ya se encuentra, en ese momento dice, encontré petróleo o encontré gas y cómo se desarrolla. Andrea, pero con fracking también se puede sacar gas, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Es más, Paola, hagamos una pausa, tengo que ir rápidamente con un corte comercial, volvemos en segundos con la ministra de Minas, María Fernanda Suárez. Radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. 12 del mediodía, 36 minutos. En pocos minutos estará con nosotros Pirri para hablarnos sobre la situación que lo llevó a una hospitalización, su depresión. Pero estamos, entre tanto, con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, hablando de numeral Colombia sin gas. Voy a leer algunos comentarios. No sé, Andrea, si usted ha visto algunos que le llamen la atención. Sí, a ver, lea usted unos y ya le leo. Yo los. le leo dos. Numeral Colombia sin gas, @Guillermo Ángel, escribe en Twitter. Numeral Colombia sin gas, con eso nos quieren meter terror para implementar el fracking. Vieja estrategia infalible. Y le leo otro de los comentarios que llega con este numeral, @HRR2209, numeral Colombia sin gas, falta de planificación y estrategia para cubrir la alta demanda industrial y comercial que nos extraña. Improvisación pareciera el lema. Bueno, otro por acá dice mariposa de colores.
Increíble que en un país tan rico exista Colombia sin gas, lo que nos espera, volver al pasado. ¿Qué se le hace? Muy, pero muy triste que eso ocurra. Si se importa, los costos serán altísimos. ¿A dónde vamos a parar, pues? Y otro más que nos escribe a esta hora, The One and Only. Colombia sin gas, ¿para cuándo el Plan Nacional de Energía Solar en las casas? Bueno, ministra, yo quiero retomar aquí un comentario de un tuitero, @itmandro. Y es una pregunta muy sencilla. Dice, numeral Colombia sin gas. Cuando los medios le hacen el comercial al gobierno para así justificar el fracking. Cuando se dice que Colombia se puede quedar sin gas, ya sea en 2024 o en 2021, ¿la única salida va a ser el fracking? No, la salida puede ser importar. Y yo diría que la Pero, o sea, salida, pero digamos, no hay varias cosas. si queremos sacar el gas de Colombia, la salida es fracking, no hay más. No ¿Solamente esa es la técnica? No, no necesariamente. Yo diría que en Colombia hay tres fuentes para encontrar gas. El primero es de donde hemos encontrado gas hasta ahora, Yacimientos convencionales. que son convencionales. Ujú. Y eso hay que seguir explorando, porque ahí todavía hay mucho potencial. Y por eso, en el año 2019, entregamos 19 nuevas áreas para exploración, porque es importante que haya esa actividad y que se encuentre, ojalá, en áreas, en yacimientos convencionales gas. ¿Cuál es el segundo lugar? En el Caribe colombiano. En el año 2017 hubo un hallazgo, que es un hallazgo importante porque, por ejemplo, todo el gas que uno ve en muchas zonas, por ejemplo, en Brasil, en Perú, es gas que es en la costa o gas offshore. Ah, ok. O sea, cuando usted dice el Caribe colombiano es en el Mar Caribe. En el Mar Caribe, Ok. sí señor, ahí se hizo un hallazgo de gas, pero por ahora fue como una exploración, se encontró que había gas, pero todavía no se sabe ni de qué tamaño es el hallazgo, ni cuál es la calidad de ese gas. Y en el 2020 estamos trabajando, Ecopetrol va a hacer un nuevo pozo para poder dimensionar qué cantidad de gas, entonces esa podría ser otra fuente de gas. Y la tercera sí es yacimientos no convencionales, en donde la comisión de expertos que hay dijo que podría haber reservas entre 35 y 50 años. Entonces, es una opción, pero no es la única y estamos trabajando en todos los frentes porque a nosotros lo que más nos importa es que los colombianos tengan gas a buenos precios y que siempre les llegue su combustible de manera eficiente. Hablemos, ministra, de la opción de importar, precisamente. ¿Quién le va a vender ese gas a Colombia y a qué precios o cuánto le va a costar al país? Y lo más importante, ¿cuánto le va a costar a los colombianos? Al bolsillo de los colombianos se le van a subir las tarifas sabiendo que es un gas importado y no producido aquí en el país. Pues yo diría que hay como dos temas. Lo primero es que el gas importado hoy sí es más costoso que el gas que hay. ¿Tiene usted diferencia de precios ahí Sí, como para que nos señor. diga? El gas en promedio en Colombia cuesta $5 por millón de BTU, eso es como el promedio nacional, y el importado hoy está como entre 8 y 9. En las proyecciones que puso la UPME, ve que las diferencias son más pequeñas porque se han vuelto más eficientes los precios de licuefacción y de regasificación y que esa diferencia podría estar, digamos, entre 1 y $2. Y eso depende también de cuánto va a costar la infraestructura y cuánto cuesta otra cantidad de cosas. Entonces, el país podría tomar la decisión de no explorar más e importar, esa es una posibilidad. Tiene otros efectos, pero yo quiero que ante, digamos, la suspicacia que le genera a los oyentes, que nosotros les contemos cuál es la realidad, pongan en perspectiva que la Contraloría dice en su informe que estamos perdiendo la autosuficiencia, que esta es una discusión que viene de mucho tiempo y que Colombia tiene la posibilidad de tomar sus decisiones. Y no se puede decir, ministra, que de aquí a 5 años Colombia ya maneje todo a punta de energías limpias, entonces que solamente sea energía eólica, energía solar, mejor dicho, que hagamos un lado petróleo, gas, carbón, en fin, que le digamos adiós a todos estos productos mineros. Ay, Juan Pablo, yo creo que esa es la pregunta más pertinente que nos tenemos que hacer todo, y es ¿cómo es ese futuro energético de Colombia? Y pensar que ese futuro energético de Colombia no es el futuro energético que diga un gobierno. El futuro energético depende de cada uno de nosotros que consumimos. Entonces ahí una de las preguntas era que cuándo vamos a tener los techos solares en las casas. Y yo les diría acá que de qué depende ese futuro. Nosotros como gobierno nos la hemos jugado totalmente por la transición energética. Yo nada quisiera más que esa transición energética se acelere
todo lo que sea posible y no hemos ahorrado esfuerzos. Ahora les van a mostrar en el Facebook Live y compartimos con los usuarios una diapositiva que lo que muestra es lo que cada persona debe hacer para que esa transición energética sea más rápida y para que emitamos menos emisiones de carbono. ¿Qué hicimos en el gobierno? Lo primero, impulsar las energías limpias, energía eólica y energía solar, que es fundamental para que no dependamos de los combustibles fósiles. Y vamos a pasar de 50 megavatios a 2.500 megavatios. Eso quiere decir que en el 2022 hoy tenemos prácticamente menos de 1% de generación de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica y vamos a tener más de 12% en el 2022. Lo segundo, y es lo que más impacta tal vez el tema de combustibles líquidos, y es transporte, movilidad sostenible, movilidad eléctrica y movilidad a gas. O sea, retomando el comentario que además nos hace un oyente aquí en Twitter, y es @calberto1960, numeral Colombia sin gas. Dígale a la ministra que en 4 o 5 años ya debemos tener energías limpios, a la basura, el petróleo, el carbón y el gas. ¿En 5 años no se puede? No, en 5 años no se puede. ¿Cuánto tiempo sería? Y una cosa que es muy importante y es casi, o sea, en ningún país al 2024, que es 2025, van a tener 100% de energías limpias en toda la matriz energética. Porque ¿eso qué significa? Que todos los carros, los aviones, los buques se tengan que pasar a electricidad y esa electricidad tiene que venir de alguna parte. Y el sol, por ejemplo, pues solamente hay sol durante 12 horas del día. Entonces, las 12 horas de noche, alguien tiene que producir esa electricidad. El viento es variable. Si ustedes van a La Guajira, hay épocas de más viento, hay épocas de menos viento, y uno tiene que estar preparado para eso. Entonces, esa es una transición. Y yo cuando veo los debates en Twitter, a veces veo que es demasiado absoluto. Cuando uno ve todas las etapas de la humanidad, todas tuvieron una transición. Quizás ponerles un ejemplo como el celular. A nosotros no nos llegó un celular con todas las aplicaciones inteligentes el primer día. Primero nos llegó un celular. Primero la flecha. Primero la flecha, después el que tomaba fotos, no. Y ahora ya hacemos todo por el celular. Primero la flecha, luego el que tomaba fotos, luego el BlackBerry y finalmente este. Y esa evolución tecnológica, ese cambio, digamos, que se va dando en los precios, es lo mismo que pasa en una transición energética. ¿Qué tenemos que hacer desde el gobierno? Quitarle los impuestos a todo lo limpio, asegurar que la política es fácil, asegurar que las inversiones se pueden hacer rápido para que eso acelere. Pero ¿por qué es difícil el cambio en la movilidad? Porque no es porque el gobierno no quiera, pero vea, a los colombianos un carro les cuesta... un carro digamos, de la gama o de los carros más económicos cuesta 35 millones de pesos. El mismo carro eléctrico cuesta 100. Claro. Y entonces no es que el que compre un carro nuevo mañana con gasolina le diga, uy, usted es un demonio porque usted quiere contaminar el medio ambiente. Pero podríamos hacerlo, ¿no? Pero lo que pasa es que no, el señor por primera vez va a tener su carro y pues no le alcanza sino para el carro de gasolina. Y eso es lo que hace que la transición no sea más rápida. A ver, Andrea. Bueno, ministra, quiero preguntarle por lo que le va a meter la ficha el gobierno. Definitivamente, ¿qué le va a apostar para que en 2021, como dice Paola, que dice la Contraloría que sería la fecha donde ya se empezaría a acabar la reserva de gas, Colombia no se quede sin gas? Entonces usted nos hablaba de varias posibilidades, por lo menos 3, más la otra parte que ustedes están trabajando de energía renovable. ¿A qué le va a apostar el gobierno? ¿Al fracking? ¿A un proyecto de ley para posibilitar mayor pues exploración? ¿A cuáles de esas alternativas se va a comprometer el gobierno o le va a apostar mejor? Bueno, entonces, para el abastecimiento del 2024, lo que ayer sacamos para que los colombianos estén tranquilos de que gas sí va a haber, es que va a haber una facilidad de importación vía la planta de regasificación de Buenaventura. En el largo plazo, para que haya en general toda la canasta energética para todos los colombianos, lo que vamos a trabajar es, yo diría que trabajar en todas las fuentes, en todas las formas de lucha. El primero, al que más jugados estamos, energías limpias. Lo metimos en el plan de desarrollo, le quitamos los impuestos, aceleramos los trámites ambientales para que sean más eficientes y hicimos las subastas y ya tenemos resultados concretos. Y nuestra apuesta es acelerar. El segundo es movilidad sostenible, que haya más movilidad eléctrica.
También reducimos los impuestos, hay descuentos en el SOAT, no van a tener pico y placa los vehículos eléctricos, o sea, un montón de beneficios para que la gente se ponga en ese tema. Con el tema que ustedes me dicen y que la gente piensa que es que nosotros estamos asustando para ese tema, yo le diría, mire, Lomar, yo acá que es el tema de yacimientos no convencionales, yo les diría dos cosas. Lo primero es que les gusta como satanizar y resulta que los que somos adictos a la energía somos los humanos, somos los colombianos. Y ustedes pónganse a pensar en qué momento de su día no utilizan un energético. Entonces, somos adictos a la energía y tenemos que proveer esas fuentes. Las reservas de petróleo alcanzan para 6.4 años y las reservas de gas para 9.8 años. Lo más fácil que yo pudiera hacer si yo fuera una ministra irresponsable es decir, el próximo gobierno. Porque a mí no es a la que se me va a acabar el gas. Sí, ministra, pero ni la que se me va a acabar el petróleo. Entonces yo podría, y el presidente Duque podría no tener estos debates y dejarle ese tema al próximo gobierno, pero eso no es responsable, porque la responsabilidad es mantener un equilibrio. Y aquí hay una tensión que no es menor, y es que Colombia se tiene que seguir desarrollando. Hay gente que por primera vez va a tener una casa, hay gente que por primera vez va a tener un carro, y al tiempo tenemos que asegurar que es equilibrado con el cambio climático. Sí. Y ese equilibrio es el que tenemos que lograr. Nosotros en la canasta energética buscamos tener 3 objetivos. Que sea una canasta energética confiable, o sea que siempre que usted necesite un energético haya. Eficiente, o sea que esté a buenos precios, y sostenible. Y esos 3 temas es lo que todo el tiempo balanceamos para los colombianos. Yo trabajo es para los colombianos, no es mi único interés es que a los colombianos estén. Sí, ministra, pero usted también satanizó porque me acuerdo que una vez dijo que en Colombia si no se hacía fracking el dólar iba a subir más de 5.000 pesos, ¿no? Pero bueno, digamos que ya como para cerrar este tema de fracking, yo quiero saber qué va a pasar la otra semana cuando se reúna otra vez esta mesa, esta comisión, y esto quiere decir que ya la otra semana se define el futuro del fracking para saber cuándo van a empezar los pilotos y cuándo va a haber realmente fracking en el país. Bueno, entonces lo primero es que el fracking está en este momento totalmente suspendido por parte del Consejo de Estado. Lo que el gobierno ha propuesto es seguir la recomendación de una comisión de expertos, 13 expertos independientes, de los cuales 8 son expertos en temas ambientales y sociales, que le recomendaron al país hacer proyectos pilotos de investigación integral, que son 2 cosas muy distintas. Y lo único que el gobierno de Colombia ha propuesto es hacer esos proyectos piloto de investigación integral. Esos proyectos Pero los proyectos piloto no incluyen exploración y explotación, o sea. Los proyectos, sí. Los proyectos pilotos son integrales, por eso se llaman integrales, porque incluyen desde tomar las líneas bases de la biodiversidad, tomar las líneas bases de salud. Pero se pueden hacer a pesar de que el Consejo de Estado todavía tenga. El Consejo de Estado en su medida cautelar dijo, está suspendida la explotación comercial, pero se permitirá que se avance en conocer el tema científico de proyectos piloto de investigación integral. ¿Y por qué es importante? Porque la gente digamos que tiene un montón de preocupaciones y de inquietudes que son absolutamente válidas. Y cuando uno tiene esas inquietudes y esas incertidumbres, ¿quién es quien mejor que le puede responder quien le puede dar esa respuesta? La ciencia, la investigación, el conocimiento. Nuestra única propuesta que hay sobre la mesa es avancemos en el conocimiento, entendamos la técnica, entendamos cómo funciona en el subsuelo. Ya hay 3 expertos que dijeron no hay literatura que muestre que hay un riesgo que sea inminente y que no podamos utilizar la técnica con unos estándares que nos permitan proteger y mitigar los efectos sobre el medio ambiente, porque toda actividad humana tiene efectos sobre el medio ambiente. Pero el presidente Iván Duque prometió no fracking en su campaña. Y lo que se va a hacer es proyectos piloto de investigación integral, porque el fracking está suspendido. Ministra, pues queríamos conversar con usted primero por este informe de la Contraloría que nos dejó muy inquietos, muy inquietos. Imagínense que el año entrante pudiéramos quedarnos sin gas, pero también para empezar a proyectar lo que viene en el futuro para Colombia. El proceso de transición energética, el proceso de empezar a cambiar de un combustible a otro, o mejor aún, empezar a cambiar esos combustibles líquidos para mirar otras formas de generar energía. Sabemos que están haciendo una tarea importante en ese ejercicio. Ojalá el camino siga esa senda y que Colombia pueda liderar en el continente, ojalá todo este proceso de transición hacia las energías limpias,
Gracias por estar con nosotros en la W arrancando este año. Mucha suerte en lo que viene en este 2020 y bienvenida siempre a estos micrófonos. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los oyentes. Y tal vez un tema que es importante es que este plan de abastecimiento de gas y el plan de las proyecciones de transición energética, así como el proyecto de decreto de pilotos, están todos para comentarios de la ciudadanía, porque este es un ejercicio en donde nosotros escuchamos, incorporamos los comentarios. Entonces yo les invito que en la página del ministerio y en la página de la Unidad de Planeación Minera Energética, UPME, dejen todos esos comentarios, cómo podemos hacer la transición a energías limpias más rápidas, qué nos hace falta para que la movilidad cambiemos más rápido también de vehículos de combustibles líquidos a vehículos eléctricos. Nosotros estamos comprometidos con reducir las emisiones de carbono. Voy a cerrar con ese tema. El plan que presentó ayer la UPME supera las metas que nos habíamos propuesto en el Acuerdo de París de COP21 y tendremos una reducción de emisiones de carbono de 24% frente a 20% que nos habíamos propuesto. Así que nosotros estamos totalmente comprometidos con acelerar esta transición y trabajar por la energía que no nos vaya a dejar consumen sin los agua colombianos. caliente,